Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, tenemos previsto un diálogo con el presidente de la Comisión de Reformas Constitucionales de la Asamblea Nacional, asambleísta Esteban Torres. Y mientras iniciamos esa entrevista, quisiera recordar lo que sucediera este martes en la Asamblea, cuando se aprobó el proyecto de ley de inteligencia, el segundo proyecto que remitiera en este periodo el presidente Daniel Noboa. Se aprobó con las justas 77 votos el segundo y definitivo debate, la ley orgánica de inteligencia, con los votos de la bancada de Acción Democrática Nacional, un sector de Pachacuti, independientes, y el voto del asambleísta de la Revolución Ciudadana, David Arias, a quien de inmediato lo expulsaron, aunque siguen diciendo que están férreamente unidos. El tema se evidencia cómo se reduce el bloque de la Revolución Ciudadana. Los legisladores, precisamente de RC, un sector de Pachacuti y del Partido Social Cristiano, votaron en contra, porque a su criterio es una ley que permite el acceso sin orden judicial a los datos personales. Esto habrá que verificar en el texto, y luego hay la herramienta dentro del ordenamiento jurídico para la demanda de inconstitucionalidad, si ese es el caso. La legisladora ponente del texto final del proyecto, Inés Alarcón, presidente de la Comisión de Seguridad y Soberanía, afirmó que es completamente falso sostener que esta ley es inconstitucional, que los principios están garantizados, que la ley permitirá actuar de manera oportuna y eficiente para poder mapear al crimen organizado. Insistió que en los artículos 51 y 52 del proyecto se cumple con lo que se determine en la Constitución y se respete el derecho a la intimidad, pues la normativa se adapta a los estándares internacionales. Una ligera pausa y volvemos con el asambleísta Esteban Torres. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al asambleísta Esteban Torres, presidente de la comisión encargada de las reformas constitucionales. Quisiéramos conocer, antes del tema específico, ¿qué ocurrió ayer cuando la Asamblea Nacional logró aprobar con 77 votos un proyecto importante, el segundo que remitiera el Ejecutivo, con el carácter de urgente en materia económica, el proyecto de ley de inteligencia? Hubo 77 votos, finalmente esto se aprobó en medio de algunas observaciones que se hicieran respecto de la posible inconstitucionalidad de parte del contenido de este proyecto de ley. ¿Cómo vio usted la votación, el desarrollo y la conclusión en segundo y definitivo debate de este proyecto de ley? Muy buen día, asambleísta Esteban Torres. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Era una ley necesaria de aprobar. No existe o no existía hasta el día de ayer un marco normativo que regule el tema de la inteligencia en el Ecuador. No nos olvidemos que hay subsistemas de inteligencia. Hay el sistema de policía, el sistema de inteligencia de los militares, en fin. Entonces esta ley lo que hacía es articular, no dejaba de ser polémica, por supuesto, porque como digo, no tenía ningún padre previo en leyes. Es una nueva ley, pero en todo caso fue aprobada, y lo importante
importante es ahora que siga ese camino hasta que esté ya en vigencia, y si hay algún tipo de inconstitucionalidad, que no la hay, bueno, siempre están las instancias posteriores, ¿no? Pero lo importante es que existe una ley, un marco normativo. El marco normativo también exige, por ejemplo, la respuesta de las autoridades en materia de inteligencia, y eso es algo que había que regularlo. Bueno, una de las evidencias fue que se logró con el mínimo de 77 votos. ¿Es posible consolidar esa mayoría cuando en otras votaciones se ha evidenciado 84 votos, 82 votos o 78 votos? ¿Cómo consolidar el bloque que permita viabilizar la agenda del Ejecutivo? Bueno, justamente con cada iniciativa que se vaya presentando, ¿no? Es cierto que no hay una holgura de votos en las votaciones. En algunos casos, por ejemplo, en el tema de bases militares, hay apoyos coyunturales que nos permiten superar los 80 votos. En otros se mantiene con las justas, 78, 77 votos. Lo importante es ir creciendo en propuestas y que eso llame la atención de muchos legisladores, como en efecto pasa, ¿no? Muchos legisladores a veces no entienden las posturas de oposición de sus bancadas y por eso deciden apartarse de esa línea de la bancada y por nuestra parte, como le digo, hay que plantear los temas, hay que escuchar también las voces de los otros legisladores. Eso pasó en la ley económica y fruto de eso hubo una aprobación unánime en la comisión y una aprobación también en el pleno, ¿no? Lo importante es ir construyendo democracia de esa manera. Sobre este tema específico, ayer escuchábamos en el debate la necesidad de establecer este sistema nacional de inteligencia, que es clave porque permitirá articular a los subsistemas que usted señalaba y se podrá tener respuestas eficientes para mapear, rastrear al crimen organizado. Evidenciamos un hecho último como fue en el Alto Punino, en donde evidentemente se observó la debilidad en este sentido, que hubo como saldo 11 militares muertos. ¿Esto va a fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia? Así es, que es una información que se tiene también para combatir a los delincuentes y actuar de forma previa. Hoy además han cambiado los sistemas de inteligencia. Antes, por ejemplo, había la interceptación de teléfonos. Hoy más la comunicación está a nivel digital. En todo caso, lo importante es tener esa información previa para adelantarse a los hechos que se puedan dar, porque estamos viviendo un conflicto que, bueno, lo del Alto Punino quizás tiene características de conflictos tradicionales, ¿no? Una lucha, unas emboscadas lamentables en la selva, pero lo que vivimos en la mayoría de lugares en el Ecuador es un combate en zonas urbanas. Por eso el gobierno hace todos los esfuerzos para combatir a estos grupos en poblaciones urbanas. Durán, todo este tipo de combates que se están dando en la ciudad y una serie de operaciones que se dan de estos grupos justamente en las ciudades, ¿no? Es distinto, es algo bastante parecido, por ejemplo, a lo que vivió y vive todavía, por ejemplo, Brasil en las favelas, ¿no? El otro es un combate en la Amazonía, distinto, el que se dio sobre todo con esta lamentable emboscada a los militares en el Alto Punino, con características de otro tipo de conflictos. ¿Qué viene en la agenda legislativa en el Pleno luego de lo que realiza cada una de las comisiones? Ya hablaremos de la reforma constitucional más adelante. Todavía hay temas que se van evacuando de la asamblea pasada. Hay muchas comisiones que tienen proyectos ya en segundo debate. Por ejemplo, en la Comisión de Justicia, en donde estoy también, estamos en eso. De hecho, ayer regresó a la comisión las reformas al Código de la Democracia, importantes reformas para los futuros procesos electorales, y así sucesivamente van evacuando los temas las comisiones, además de los proyectos económicos urgentes. Hay uno nuevo de contratación pública enviado por el Ejecutivo que tendrá que irse procesando en los tiempos en estos días. Esto es lo que tiene que ver con la contratación pública, CERCOV, y el funcionamiento de esta contratación. Mayor eficiencia en la contratación pública, en donde lamentablemente siempre ha existido corrupción, pero también en los últimos años ha existido una penetración de grupos irregulares que, como pseudocontratistas, también ingresan a este sistema. Entonces la depuración no es sencilla, por eso el presidente ha nombrado con acierto a José Julio Neira para que esté al frente también de el arreglo del CERCOV, para que sea una contratación pública que fluya, que no tenga corrupción, y que sobre todo vaya aislando y separando este tipo de operadores que, camuflados en empresas, realmente responden a
grupos irregulares, ¿no? A estructuras que han penetrado y que finalmente terminan ganando los concursos de manera irregular. Ahora, ¿en qué estado se encuentra este proyecto para llegar finalmente a su aprobación? Todavía no tenemos el primer debate, se está produciendo el informe para el primer debate, y cuando esto se dé, tenemos los 30 días de las leyes económicas urgentes para que se trate. Lo importante es que sea útil, ¿no? Que la ley realmente presente una reforma profunda que implique una mejoría en los procesos, en el sistema del CERCOP, y como digo, que se vaya aislando la corrupción y también estos grupos que participan irregularmente, ¿no? Claro, estos cambios serán importantes para la contratación pública. Tema de reformas constitucionales. ¿Cómo se está trabajando en la comisión que usted preside para algo fundamental? El primer escenario, que incluso se habló en la campaña electoral, fue una asamblea constituyente. Finalmente, aquí dialogamos con el ministro de la Gasca, el primer escenario es viabilizar en la Asamblea Nacional. ¿Cómo están esos planes para las reformas constitucionales? Ya se aprobó la primera reforma constitucional, que era la reforma respecto de las bases militares, que es importante, manda un mensaje de que estamos con todas las herramientas y con todo contra el crimen organizado. Muchos han criticado, es que no hay una base que quiera venir. No es eso, es el mensaje que se manda de que estamos abiertos a toda cooperación para seguir en esta guerra contra estos grupos, porque la verdad no podemos solos, necesitamos un apoyo regional, un apoyo de grandes potencias. La otra reforma, que es la reforma al financiamiento de los partidos en campañas y la reforma al fondo partidista, superó ya el primer debate. Estamos trabajando en producir el informe para el segundo debate. La ley ordena una diferencia de 90 días entre primer y segundo debate. Estamos cumpliendo los tiempos y cuando eso llegue al pleno tendrá también que ser debatido y aprobado, ¿no? Una vez que es aprobado, seguirá el mismo proceso, que es nuevamente regresa a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional emite un segundo dictamen. En reformas hay un primer dictamen, que es el dictamen de vía. Le dice la Corte a quien presente la iniciativa: esto va por asamblea, esto va por constituyente, esto va por reforma, esto va por enmienda. Y en este segundo momento, cuando ya es aprobado, se revisa la constitucionalidad del aprobado por la Asamblea e inmediatamente se dispara el proceso electoral. Seguimos discutiendo internamente qué otro tipo de reformas se pueden presentar. Todavía no hay claridad al respecto, pero sí hay una intención, me atrevo a decir, en general, de aprovechar los momentos electorales, es decir, un referéndum ratificatorio, para que vayan más temas aparte de los dos que pensamos que van a ir, porque todavía no está aprobado el segundo, ¿no? Y lo importante es que una vez que se descartó la Asamblea Constituyente, se puedan hacer reformas estructurales e importantes desde la propia Asamblea. Claro, vía reforma parcial o vía enmienda. Usted decía el tema de la reforma del artículo 5 de la Constitución, que envió un mensaje porque esa Constitución nefasta de Montecristi del 2008 impuso una prohibición expresa en el artículo 5 que no habrá bases extranjeras. El mensaje es poder lograr, en medio del conflicto armado interno, mayor ayuda internacional. Así es, y de hecho la base que funcionó en el Ecuador no era una base ecuatoriana, con cooperación internacional, pero una base ecuatoriana, con una estructura vertical controlada por ecuatorianos, pero se satanizó y la utilidad era importante, pues la provincia, si usted ve geográficamente, de Manabí, es muy proclive a tener este tipo de operaciones por la planicies que tiene, por la falta de controles que se dan justamente por el territorio, y lo que hacía esa base era monitorear lo que ahí pasaba. Se satanizó eso y lo que buscamos es tener más cooperación, y como le digo, los mensajes son tan importantes como reformas que tienen aplicación inmediata. Las dos cosas son importantes, así que lo que hicimos en la Asamblea es un buen mensaje y esperamos nuevamente que la Corte lo trate y que eventualmente llegue a las urnas, ¿no? Para que sea ratificado por los ecuatorianos. Estoy seguro que eso va a pasar. Por lo que usted señala, asambleísta Esteban Torres, debería el cálculo, el timing, esperar la reforma política, artículo 110, 115 sobre el financiamiento de los partidos, y quizás otras reformas, de tal manera que haya un paquete y no estar aprobando reforma por reforma y consultando en un referéndum al pueblo. Sí, sobre todo por el costo, el desgaste también. A los ecuatorianos les gusta participar democráticamente en las urnas, pero tampoco les gusta
todos los meses a las urnas, así que eso tendremos que ir nosotros viendo. Lo importante es hacer los cambios que se pueden hacer ahora en este momento político. Es importante el respaldo en la Asamblea, por eso como digo, si la vía que se dictamine para futuros cambios es la reforma, se aprueba eso en la Asamblea con 77 votos. Un poco más difícil ya las las enmiendas que requieren 2/3 partes en la Asamblea. Sin embargo, dependiendo del tema, yo creo que puede encontrarse hasta consensos en cierto tipo de cosas. ¿Qué es lo importante? Ir cambiando un marco que sí tiene temas incomprensibles. Lo de las bases era uno. Hay otro. ¿Cómo puede ser que esté cerrada la inversión en sectores estratégicos en el país, salvo por excepción a los privados? Cuando la regla debería, señor, en todo lo que pueda, invierte en el país, necesitamos más inversión. Y una serie de trabas que sin duda creo que se pueden ir puliendo, pero eso dependerá ya de los tiempos de gobierno y cuándo se envíen estas reformas, si se llegan a enviar. Si no se llegan a enviar, tendríamos por lo pronto las 2 reformas que deberían eventualmente llegar a las urnas para que los ecuatorianos las ratifiquen. Por cierto, usted ha tocado un tema importante, el artículo 313 de la Constitución, que debiera merecer cambios que permitan la mayor apertura a la inversión extranjera. En ese sentido, ¿se espera la iniciativa del Ejecutivo o también irán ustedes articulando, preparando reformas que pueda consensuar con el régimen? Bueno, sin duda estamos a la expectativa, ¿no? De que eso llegue. Se han lanzado ideas también sobre eso, hacia dónde podrían ir nuevas reformas, pero finalmente será el presidente de la República quien decida qué envía y cómo lo envía, porque además tiene la iniciativa directa para hacerlo según la Constitución. Así que yo lo que esperaría, si son reformas, bueno, hay temas políticos que cambiar importantes, a la gente le interesa mucho el futuro del Consejo de Participación, en fin, otro tipo de temas. Para mí son fundamentales las reformas económicas, porque creo que con un mejor marco económico puede fluir mayor inversión en el país, porque los esfuerzos que hace el gobierno se están viendo en la realidad. El nivel alto de depósitos, las ventas de estos meses, el propio riesgo país bajando de los 1,000 puntos, ojalá podamos alcanzar un nivel de 300, 400 puntos de riesgo país, lo cual para nuestro país es óptimo ya para atraer mucha más inversión, pero sí podemos hacer más reformas estructurales. Estoy seguro de que vamos a tener un mejor porvenir en estos años y el momento político, la fuerza se siente ahora para hacerlos. Es el momento para esos cambios. Usted citaba el Consejo de Participación Ciudadana. También amerita en el tema de la justicia una reforma al Consejo de la Judicatura que permita agilizar al órgano administrativo y disciplinario de la justicia. Hay varias reformas. Además hay un marco normativo interesante, varias sentencias de la Corte, pero específicamente una que ya da el camino para que esas reformas se puedan hacer vía reforma constitucional en la Asamblea, que es una vía, como le digo, expedita, sin estos tiempos electorales como por ejemplo una constituyente y con un número que en este rato sería de 77 legisladores. Pero hay varias reformas por hacer, yo creo que son importantes. A mí, en mi interés personal, las económicas creo que serían fundamentales para el futuro del país, pero vamos a ver, yo no me puedo adelantar todavía, eso es una decisión del presidente, del gobierno, pero existe este rato el camino y la vía con el antecedente de lo que se aprobó hace poco tiempo, que fue la reforma de las bases. ¿Qué proyectos pendientes existen en la comisión una vez que asumiera la presidencia usted? Solo es ese. En la Comisión de Enmiendas de Reformas Constitucionales solo está ese, porque fue específicamente creada la comisión para esa reforma. En la Comisión de Justicia, en la cual también soy miembro, hay reformas importantes. Vamos a empezar con las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, necesarias, muy necesarias, especialmente luego de ver lo que está pasando con varios jueces en estas semanas, de que sueltan a los delincuentes, queman evidencia, es decir, temas realmente sin sentido. Y también vamos por las reformas al COIP, en donde hay que condensar tantas iniciativas, porque lamentablemente en los últimos años ser legislador se convirtió en una carrera por ver quién presenta más proyectos. Pero cuando usted revisa los proyectos se da cuenta que no tiene ningún tipo de condumio, cambian una palabra, una expresión y es un proyecto de ley. Ese tipo de cosas hay que ir. O sea, no la cantidad, sino la calidad de la reforma que se... Es lo mismo que pasa en la Asamblea. Lo que necesitamos es calidad en el debate más que cantidad. Y lo mismo son iniciativas legislativas. Entonces, hay más de 50, 60 reformas al COIP y usted revisa y no tienen nada de sustento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que ir sistematizando, haciendo un buen trabajo para
para que las iniciativas que se aprueben sean útiles, sean pertinentes y cambien realmente las cosas. En el caso que usted mencionaba del Código Orgánico de la Función Judicial, ¿qué reformas ameritarían para agilizar a la justicia, para sancionar a los jueces que se burlan especialmente en el abuso de las garantías constitucionales? Bueno, sanciones mucho más fuertes, controles mucho más fuertes, pero no solo a los jueces, también a los abogados. Usted ve una cantidad de procesos en donde los abogados realmente se convierten en apéndices de los delincuentes y sus actuaciones van dañando la profesión de abogado. Yo soy abogado, graduado en la San Francisco de Quito, tengo mi maestría en el exterior y realmente me parece terrible lo que ha pasado con la profesión en el país en estos últimos años. Así que yo creo que hay que ir depurando, hay que ir haciendo controles, no pueden ir a abandonar tampoco las audiencias los abogados como hacen. En otros países dilatan procesos. En otros países pierden la licencia por hacer ese tipo de cosas. Aquí siguen, incluso presos, luego siguen vuelven a ejercer. Ese tipo de cosas hay que ir depurando. Yo creo que hay que darle un poco más de altura a la profesión y al manejo de los procesos judiciales, en donde también hay muy buenos jueces, hay malos jueces, hay excelentes fiscales, valientes fiscales, pésimos fiscales, lo vemos todos los días, y ese tipo de cosas hay que ir mejorando. Por eso, la decisión de la presidenta de la Comisión de priorizar las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial son importantes. Es decir, vamos a empezar por ahí y a condensar lo que se tiene que hacer. Ahora, siendo importante las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, también resulta negligencia y lenidad en la aplicación del código. Recuerdo que en el código artículo 335, 336 habla de las sanciones a los abogados, pero muy pocas sanciones ha habido. Es decir, también es cuestión de aplicación y endurecimiento también. Así es, es decir, no hay ningún tipo de control posterior a lo que vemos en las noticias. Entonces, como digo, son abogados que incluso pasan por la cárcel y vuelven a ejercer. Ese tipo de cosas, con una buena revisión, tienen que irse expulsando del sistema, ¿no? Hace un daño incluso a la profesión de los abogados y se prestan para ser apéndices, en muchos casos no juristas, apéndices de sus clientes que son delincuentes, ¿no? ¿Se podrá limitar a través de una reforma para que aquí se depure en el país y se ejerza la abogacía, el derecho a plenitud? Sin duda. Esas son las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, en donde hay que revisar la actuación de los jueces, la actuación de todos los operadores, pero también la de los abogados. Eso hay que hacer y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y ese proyecto en qué condiciones está? Se están también sistematizando, hay varias iniciativas como en todos los proyectos de ley y se va a presentar una sola reforma condensada de los temas más importantes al Pleno y a empezar esa discusión. Todavía se está sistematizando tantas iniciativas que, al igual que el COIP, presentan los legisladores, en muchos casos con sustento, otras sin sustento, pero creo que va a ser una reforma importante, ¿no? Hay que ir trabajando en eso. Y luego vendría la reforma al Código Orgánico Integral Penal. También, o sea, está planificado eso como segundo punto de la comisión, porque también hay tantas iniciativas, tantas cosas por hacer. Adicionalmente, hay reformas que se van dando en las propias leyes económicas. Por ejemplo, se comenzó a discutir nuevamente la imputabilidad de los menores de edad a raíz de lo que acaba de pasar en Colombia, en donde, al igual que en Ecuador, operan con menores de edad varias de estas bandas, y hay que ya poner un pare a ese tipo de cosas. Y eso estará en la reforma al Código Orgánico Integral. Se está discutiendo, ayer justamente se lo lanzó y podría ser que se incluya en una de las reformas actuales o en futuros proyectos, pero lo importante es hacer algo, porque es una realidad del crimen también que se opera no solo con adultos, sino con menores de edad, aprovechando la inimputabilidad o el trato favorable que se tiene contra ciertos delincuentes. Pero yo creo que el rato que alguien toma un arma, atenta contra la vida de alguien, tenga 15 o 16 años, está claro que no puede haber una excepción, ¿no? En el caso de la reforma política que usted mencionaba, ¿cuáles debieran ser las prioridades para adecuar un sistema que ha sido cuestionado? Aquí se desbarató a los partidos políticos cuando llegó la Revolución Ciudadana, pero se creó un sistema prostituido, tener a nivel nacional, provincial, cantonal, parroquial, más de 240 movimientos políticos. Esto pervierte la práctica política. Justamente tuvimos ayer el segundo debate de las reformas al Código de la Democracia. El Pleno de la Asamblea resolvió que regrese ese texto a la comisión para que sea depurado y finalmente presentado, pero ahí está una realidad. Tenemos de todos los electores casi 240, 236 organizaciones políticas. Hay movimientos que son hasta parroquiales.
porque la ley lo habilita. Entonces, sí hay que irlo depurando, porque además se han convertido muchos partidos no en verdaderas fuentes de generación de cuadros, de discusión, sino en meros cascarones electorales que van y desaparecen. Y realmente luego no son empresas electoreras que se activan para las elecciones. Así es, y usted ve la realidad de esta última elección. ¿Cuántos candidatos no superaron el 1%? Y finalmente se dieron 2 fuerzas ya en las elecciones, 2 fuerzas también en la asamblea, pero sí hay que ir depurando eso, es decir, para que no haya tantas organizaciones. A la par va la reforma que estamos haciendo a la Constitución, porque también es un incentivo ser candidato si dice, oye, no me va a costar la promoción electoral. No es que se entrega dinero a los candidatos, únicamente reciben dinero aquellos que son susceptibles del fondo partidista, que no son todos, pero sí es cierto que todo el mundo tiene promoción electoral. Entonces usted ve a veces profesionales que se lanzan algo sin ningún tipo de opción, pero era para promocionarse a nivel personal, sin costo alguno. Ese tipo de cosas tienen que cambiar. Y con recursos del Estado. No se puede obligar para que devuelvan si saltan a la palestra política y simplemente es un fracaso, más allá del número de los miles de firmantes, supuestos adherentes al movimiento, y resulta que ni siquiera sacan ese número de adherentes en las urnas. Bueno, en teoría, en la ley hay que devolver los recursos si uno en 2 elecciones ha sacado menos del porcentaje requerido, me parece que es el 5%, está obligado a devolver todo lo que, o parte de lo que se gastó en esa promoción electoral. No he visto que eso se ejecute nunca, porque hay muchos casos en donde se ha cumplido esa regla, pero habría que ser un poquito más drásticos, ¿no? Pero lo mejor es eliminar el financiamiento de promoción electoral. No significa eso que uno no pueda hacer campaña con sus recursos, pero la promoción electoral, que además les impide, y usted es comunicador, a los propios medios de comunicación pautar en esos meses, pues hay una prohibición expresa, y no es que siempre se transfieren esos recursos, transfieren al año, o sea, tampoco es que es un beneficio ni para los medios de comunicación, para nadie. Entonces yo creo que esa reforma, que es la que tenemos justo en esta comisión de reformas, va a ser importante, espero que tenga el respaldo en la Asamblea, porque se va complementando con la reforma al Código de la Democracia y con esta necesidad de ir depurando un poco más el sistema político para que sea más cercano a los ciudadanos, más real, y permita una mejor representación. Claro, sin financiamiento del Estado, como es el planteamiento de las reformas al artículo 110, 115 de la Constitución, pero también un riguroso control, hoy que vivimos un conflicto armado interno, la incidencia de los grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico, un control en el financiamiento de las campañas también. Sí, eso ha sido una debilidad. Y además, no todas las campañas reportan lo que realmente gastan, ¿no? A veces campañas ve millonarias y en el papel se refleja otro tipo de cosas, ¿no? Ahí lo importante es, sobre todo, que aquellos que pueden estar cerca a la transferencia de dinero, ya sea UAFE, el SRI, en fin, otro tipo de instituciones, puedan hacer la revisión necesaria de cosas que a veces no se explican, que son campañas millonarias de candidatos que no tienen cómo sustentar eso, ¿no? Bueno, estaremos pendientes reformas constitucionales, al igual que reformas en la Comisión de Justicia, de la cual forma parte el asambleísta Esteban Torres. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias, a las órdenes. Muy amable. 7:13 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto un diálogo con el viceministro de Minas, Javier Subía, temas de interés, la ley minera, la fiscalización minera, como ha planteado el Ejecutivo. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, ha detectado inobservancias en 4 procesos de subasta inversa realizados por la empresa pública Segura EP para contratar servicios de seguridad en Guayaquil. Tras un análisis técnico y legal,